versículos 1 al 3 juntos y vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. Estamos hablando, hermanos, acerca del tema de la santificación, y es un tema que está muy conectado con la escuela dominical. A veces Dios lo hace así, no lo planeo yo, pero Dios ha permitido que estos dos temas de la escuela dominical, tanto el tema de la llenura del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, tiene mucho que ver con el tema de lo que vamos a estar hablando durante estos días. La semana pasada comencé y quiero que vayamos a este texto como base para nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Vale? En el verso 1, fuerte, claro, ustedes el verso 2. Capítulo 1, verso 1. ¿Listo? Primera de los Corintios 1:1. Ok, ahí está en pantalla, hermanos. Yo leo el verso 1, ustedes el 2, juntos el 3. Oramos y entramos a la enseñanza esta mañana. Dice la Biblia: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Verso 2, hermanos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos el 3. Gracia y paz a vosotros de Dios y del Señor Jesucristo. Señor, gracias por esta mañana. Qué bendición cada uno de mis hermanos. Gracias por los visitantes, por los niños, los jóvenes, las clases que todavía se están desarrollando con los niños, la sala cuna, cada actividad, los que se bautizaron, los que hoy pusieron su fe en Cristo. Gracias, Señor, por los hermanos que han tomado decisiones. Padre, ayúdanos, Señor, que necesitamos. Ayúdanos a través de tu palabra en esta mañana a entender la doctrina, a entender qué es lo que debemos hacer, a entender cómo vivir para ti, para que tú puedas bendecirnos, tu nombre sea exaltado. Ayúdanos, Señor, que necesitamos. Perdona cada pecado, llénanos de tu espíritu, guíanos en esta mañana. Haz que salgamos de este lugar siendo diferentes, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tome su lugar, hermanos. Tome su lugar. Empezamos la semana pasada, hermanos, a hablar acerca de este tema de la santificación progresiva. Dije yo, hermanos, que lo que me motivó a enseñar esto es que yo he visto que es un tema con el que batallan muchos nuevos creyentes. Y he visto que muchas veces la falta de madurez, que es otro tema que estoy tratando estos días, los miércoles, es precisamente por falta de entender la doctrina correctamente. El diablo lo sabe, por eso el diablo, hablando de la salvación, la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, si mal no recuerdo, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El diablo sabe, hermanos, que mucho en la vida depende de entendimiento. Primeramente la salvación. Si una persona no entiende el Evangelio, una persona no puede ser salva. Una persona no es salva por repetir una oración. No es salva por simplemente repetir ciertas frases o ciertas palabras. Una persona, para ser salva, necesita entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Necesita entender quién es Él, necesita entender la gravedad de su pecado, la gravedad de su condición como pecador, y necesita entender la solución que es Cristo. Necesita entender que Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados, que su sangre fue derramada para perdonarnos y limpiarnos, y necesita entender que si pone su fe en Cristo, Dios le perdonará y le salvará de todos sus pecados. Y entonces, cuando entiende eso, invoca a Cristo como su Salvador, le pide el perdón de sus pecados, y Dios se lo otorga porque Él lo prometió. Pero necesita entender. Todo comienza con el entendimiento. Otra vez esta mañana yo por eso mencionaba en la importancia de entender lo que cantamos. Porque de entender, hermanos, todo lo que se hace en la iglesia, la Biblia lo enseña en 1 Corintios, en el desarrollo del capítulo 12, en 1 Corintios, hasta el capítulo 14, hablando de los dones espirituales y el propósito de ellos. La Biblia enseña que el propósito de los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. Pero también explica ese texto que para que haya edificación debe haber entendimiento. Por eso Pablo prohíbe inclusive en ese texto que en la iglesia haya desorden, porque donde hay desorden no se entiende, ¿cierto que no? Imagínense que aquí hablan 10, ahí hablando, y yo aquí hablando, ¿entenderíamos algo, hermanos?
Y entonces por eso él dice, en esa época existía, hoy ya no está vigente el don de lenguas, y en esa época existía porque era un don de revelación. A través del don de lenguas Dios revelaba cosas que planes de Dios, porque la Biblia todavía no estaba escrita. Así que Pablo regula los dones y dice, si algún hermano en la iglesia tiene el don de lenguas, que lo utilice decentemente y en orden. ¿Cómo? Entonces, en orden, uno por uno. Entonces, en esa época alguien levantaba la mano y el que estaba dirigiendo decía, sí, hermanos, tengo un mensaje de Dios. Y de repente ese hermanito abría la boca y resulta que empezaba a hablar en otro idioma. Que ni él jamás había hablado, ni que los que estaban ahí entendían. Entonces el hermano terminaba de hablar y así que este que estaba dirigiendo tenía que decir, ok, ¿alguien aquí tiene la interpretación de lo que el hermano dijo? Y alguien levantaba la mano y decía, yo sé lo que Dios me dio entendimiento de lo que el hermano quiso decir. Y por eso la Biblia dice que si en la iglesia hay alguien con don de lenguas, pero no hay alguien con el don de interpretación, entonces el que habla en lenguas calla. Así es. Hermanos, si usted compara eso con el desorden que hoy tienen las iglesias pentecostales, usted va a notar que están mal. Cierto. Amén. Entonces pero eso es otro asunto, hermano. La importancia del entendimiento. Y luego, como cristianos ya salvos, necesitamos entender la Biblia. Porque en la base de lo que yo entiendo de la palabra de Dios es en la base que Dios me permite avanzar en mi caminar con Él, en mi santificación personal, en mi fruto para Él, en mi ánimo, en mi gozo. Mucha falta de gozo es por eso, porque no entiende. Hermano, si usted entendiera la Biblia, estaría gozoso. Pero no la entiende. Si usted entendiera cada mensaje que se predica en la iglesia, ¡wow! Usted saldría saltando en una pata en cada o saldría arrepentido. Así es. Pero algo tendría que suceder en su vida. Vimos la semana pasada la base de la santificación progresiva. Es decir, vimos que en la Biblia enseña claramente que hay un proceso de santificación, que no somos santos inmediatamente, aunque aquí el texto menciona y dice el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo quiero recordarle que la iglesia no es el edificio. La iglesia es el conjunto de personas que han confiado en Cristo y que Cristo ha salvado y que se reúnen o se congregan en un lugar para adorar a Dios. Entonces, esto es una iglesia no por el edificio. Algunos dicen, pastor, pero este edificio no tiene pinta de iglesia. ¿Dónde está la cruz y dónde están las imágenes? Hermano, es que la iglesia no es el edificio. Este edificio es un edificio común y corriente. Digo común y corriente entre comillas, porque aunque es común y corriente, lo que lo hace especial es que aquí se reúne la iglesia. La iglesia es el conjunto de aquellos que hemos confiado en Cristo. Amén. Entonces por eso está escribiéndole a estas personas, porque ni modo, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, o sea, al edificio, a la casa donde se reunían, no, le escribe a las personas. Y entonces les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, note, a los santificados en Cristo Jesús. ¡Wow! Tremendo. Le está llamando santos. Dice que ya ellos son ¿qué? A los santificados. O sea, ya son santos. ¿Sí o no? Pablo está diciendo que ellos son santos, ¿sí o no? Sí. Ya, ellos ya son santos, dice a los santificados. Ah, qué bendición, ya son santos. Pero luego note lo que dice, llamados a ser santos. No, pero, ¿al fin qué? ¿Son santos o tienen que ser santos? Las dos. Porque en la primera expresión, santificados, habla de posición. En posición, ya somos santos, hermanos. Amén. Porque está hablando de la justificación. Cuando llega otra vez, recuerde, pastor, ¿por qué tantas veces? Porque necesitamos entender. Sí, amén. Y yo antes enseñaba una cosa y yo decía, no, ya la enseñé, ya por ahí 20 años yo creo que te tiene que volver a enseñar. Y ahora he aprendido que cada día tengo que enseñar lo mismo. Porque es lo que necesitamos. Amén. Y entonces aquí está hablando de dos aspectos. Mire, escuchen, las personas que hoy, voy a poner un ejemplo así claro, los que hoy vinieron por primera vez y escucharon el evangelio y lo entendieron. Y entonces le pidieron al Señor que perdonara sus pecados de corazón y le aceptaron a Él como su Señor y Salvador. Les tengo una noticia: en el instante que esta mañana ustedes lo hicieron, Dios los justificó. Así es, amén. ¿Qué significa eso? Los declaró inocentes.
Pero no, yo no soy inocente, exacto, usted no es, pero Cristo sí. Y Amén. como usted aceptó el sacrificio de Cristo a su favor, entonces Dios en ese instante aplicó la justicia de Cristo en usted. Tomó su pecado y lo puso en la cruz. Como cantábamos ahorita, ¿sí? Porque hay que cantar con el entendimiento. Amén. Ahorita cantamos un himno que mencionaba eso, que mis pecados fueron llevados a la cruz y puestos en la cruz. Y en el instante que eso sucedió, Dios tomó la justicia de Cristo, que es perfecta, y la puso sobre usted, y en ese instante usted es declarado justo e inocente para siempre. Amén. Ese es el aspecto posicional de la salvación. En posición, ya todo cristiano, todo creyente verdadero es un santo delante de Dios. No se crea, no nos vamos a inclinar ante usted. Ni le vamos a rezar de aquí en adelante, y le vamos a decir: San Carlos, intercede por mí. No, porque eso no es lo que significa la palabra santo, eso es un invento de la religión. La palabra santo significa uno que ha creído en Cristo y que ha sido por Dios santificado. La palabra santo también significa puesto aparte. Cuando usted en esta mañana creyó, Dios lo puso aparte, Dios lo sacó del mundo y lo puso ahora en un mundo diferente, en un reino distinto, en el reino de Cristo. Amén, así Es es. lo que enseña la Biblia. Ese es el aspecto posicional. Pero ahora tenemos un segundo aspecto cuando dice a los santificados en Cristo, pero luego dice llamados, es decir, llamados a ser, o sea, todavía no lo son, llamados a ser santos con todos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces ahora está diciendo, no solamente existe esa santificación que ya sucedió cuando yo creí, sino que existe una santificación que tiene que seguir sucediendo. Y esa santificación es la santificación progresiva. Amén. ¿Progresiva por qué? Porque es un progreso, porque es un proceso, porque es algo que dura toda nuestra existencia terrenal. Amén. Vimos las bases la semana pasada, pero ahora yo quiero que veamos en segundo lugar las razones del por qué debe ser un proceso. Es decir, por qué la santificación no es inmediata. Es decir, ¿por qué Dios no me salva y me hace perfecto? Porque pregunto, aquellos que somos hace años salvos, ¿ya somos perfectos? No. Ahí es donde hay una tremenda, que no entiendan. Si no, pastor, no, el cristiano ya tiene que ser perfecto, porque si no, porque no ha creído. Bueno, muéstreme a un cristiano perfecto, tráigamelo. El día que usted me ponga ante mí y que yo, porque debe existir el que se crea perfecto, pero no que se crea. Que sea. Y usted me lo va a traer. Y yo lo voy a poner aquí, ese cristianito perfecto, lo voy a poner aquí a trabajar con los hermanos con los que yo trabajo. Y lo voy a poner a que recoja el reguero que los hermanos hacen. Y a lavar la loza que dejan sucia. Y lo voy a poner a que me aguante a mí durante una semana. A ver dónde llega su perfección. A ver si es verdad que es perfecto. Por eso algunos no vienen a ayudarme y dicen, no, mejor sigo siendo perfecto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un proceso? ¿Por qué Dios inmediatamente nos quita el pecado y nos hace perfectos como los ángeles que no han caído y nos hace íntegros y sin falta? ¿Por qué? Pues yo creo, hermanos, que todos como cristianos nos hemos llegado a preguntar en algún momento ¿por qué Dios no nos quita el pecado? ¿Por qué Dios no erradica de una vez y para siempre ese pecado horroroso que todavía está en nosotros? ¿Por qué todavía luchamos contra el pecado? ¿Por qué todavía batallamos contra el pecado si somos salvos? Y aún a veces, por falta de entendimiento, llegamos a dudar de la salvación. Y hasta el diablo usa esa falta de entendimiento para sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Para qué sigue yendo a esa iglesia si usted está igual que antes y peor? ¿Para qué? Deje de hacerle morcillas al diablo. Eso es un dicho del diablo, no es la Biblia. El diablo se inventó eso. Deje de hacerle morcillas al diablo y utiliza a su prima, a su abuelito, a su abuelita, utiliza a su hermano de la carne, a su papá, a su mamá, a sus hijos, a cualquiera. Lo utiliza para que le diga eso. Pues usted no está yendo pues a la iglesia. ¿Y entonces por qué eso sigue? Lo tremendo es que nos juzgan de cosas a nosotros que ellos hacen multiplicado por mí.
¿Se me está haciendo entender o no? ¿Pero por qué? Pues la Biblia responde eso. Vamos a ver dos razones, acá hay más. Vamos a ver dos razones. ¿Por qué? ¿Por qué la santificación es progresiva? ¿Por qué Dios no erradica el pecado de nosotros? ¿Por qué no lo quita de una vez y para siempre? En primer lugar, número uno, la primera respuesta es porque todavía hay en nosotros, hermanos, vestigios o remanentes de pecado. Miren, hermanos, cuando fuimos salvos, hermanos, somos hechos nuevas criaturas. La Biblia nos enseña, pero no criaturas perfectas. Es lo que la equivocación, no. La Biblia dice somos nuevas criaturas, claro, somos nuevas criaturas, pero no somos nuevas criaturas perfectas. Somos nuevas criaturas diferentes. Ya no somos iguales que antes, ya no somos los mismos. No, porque si somos los mismos es porque no hemos nacido de nuevo. Es porque no hemos sido salvos y somos exactamente el mismo. Lo único que algunos cambiaron fue su apellido. Ya no son católicos, ahora son cristianos. Yo ya no van donde el cura, ahora van donde el pastor. Es lo único que cambiaron, ¿no? Si es lo único que usted cambió, entonces usted necesita salvación. Pero aunque somos nuevas criaturas imperfectas. Todavía en nosotros hay residuos de nuestra vieja vida que deben ser tratados y limpiados por Dios. De eso se trata el proceso de la santificación, de tomar todavía los residuos del pecado de nuestra vida pasada, de tomar todavía los escombros que quedaron. Nuestra casa fue demolida, pero todavía están las ratas por ahí, ¿verdad? Las cucarachas por ahí dando vueltas. ¿Cierto? Hay escombros en nuestra vida, hay residuos de pecado. Con eso es con lo que trata Dios en la santificación progresiva. Mire conmigo Colosenses capítulo 3, mire el verso 9. La primera razón por la que Dios hace que la santificación sea un proceso y no un evento instantáneo es por el pecado que todavía mora en nosotros. Dice Colosenses 3:9 de la siguiente manera, note: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Otra, le está hablando aquí a alguien que es salvo, le está hablando a alguien convertido, y le dice, pero no mintáis los unos a los otros. ¿Qué significa? Que un cristiano todavía puede mentir. No debería, pero todavía lo hace, y tiene la capacidad de hacerlo. Y entonces dice la Biblia, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos, verso 10, y revestido del nuevo, el cual, note, escucha ahí el proceso, el progreso, la santificación progresiva, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, Jesucristo, ¿se va ¿qué? Se va renovando. No sucede el día de la mañana. A veces como matrimonio, como hogar, nosotros pasamos 10 años, hermanos, donde por causa del ministerio, el cambio en nuestra economía que hubo tan drástico de haber dejado yo mi trabajo y empezar a trabajar de tiempo completo para Dios, y los recursos eran muy pocos y había mucha lucha, y todo lo que entraba siempre lo invertimos en la obra de Dios, y durante 10 años no compramos ni una cuchara ni un tenedor para la casa. Nada. Pero hace un par de años Dios comenzó a bendecirnos de forma personal, y comenzó a abrir puertas, y yo me di de cuenta que era tiempo de utilizar algunos recursos para mi familia, hermano, y comencé poco a poco. No ocurrió un día, sino poco a poco comencé a renovar cosas en mi casa. Tenía un comedor viejo, hermano, desbaratado, ya se cae, una cosa terrible. De hecho me lo había regalado un hermano de la iglesia, pero estaba bueno cuando él me lo regaló. Claro, estaba bueno. Lo que pasa es que yo tengo, él no tenía hijos, yo sí tengo hijos. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y lo renové, lo cambié. Entonces saqué ese comedor viejo y puse en él uno bonito y nuevo. Y después entonces no teníamos sala. Había una sala vieja, antigua, que había comprado antes de entrar al ministerio, y ya le había puesto una tela, y sobre esa tela había puesto otra tela, y sobre esa... Pero estaba bien. Así que fui, compré una sala, y traje la sala, y saqué esa viejera, y la boté. Un señor la recogió, parece que le puso una tela encima y la vendió.
Y luego compré cositas y compré un mueblecito y le compré closet a mis hijos y saqué las maderas viejas que habían y las boté y así hermano, lo que estoy tratando de ilustrar es que la vida cristiana es así, es un proceso. Así es, pastor. Es un proceso de renovación constante. Dicen que se va renovando, ¿no? Hasta el conocimiento es un proceso. Y es un proceso porque otra vez todavía hay vestigios del viejo hombre, todavía hay vestigios del viejo Carlos Mario. Es horrible ese tipo, usted lo conocía. Algunos medio lo han conocido por ahí. Ese tipo es horrible. Ese tipo yo no quisiera volverlo a ver, pero me toca convivir con él. Todavía hay vestigios de ese personaje, pero son cosas que Dios está tratando a través de este proceso. Igual pasa en cada uno de nosotros, es la historia de cada uno de nosotros, hermano. En cada uno de ustedes y de mí, como estoy describiendo, hay vestigios de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, de esa vieja naturaleza que es horrible. ¿Cierto? Horrible, horrible. Y si usted es un verdadero cristiano, una de las marcas es que quisiera deshacerse de él. ¿Cierto? Así Quisiera es. despedirlo de la casa. ¡Pah! Pero ya se da cuenta que no puede. ¿Cierto? Ya entendió, otra vez, por eso no te entender. Ya entendió, ojalá que haya sido, ya entendió que todavía no se va a poder deshacer de ese viejo hombre del todo, que es algo que tiene que hacerse poco a poco. Paso a paso. Paso a paso. Entonces, mire ahora, regrese al versículo 5. Versículo 5 de este texto, donde dice la Biblia: hacer pues morir, o más bien, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, o lo terrenal que hay todavía en vosotros. ¿Y qué hay? Ay, pastor, ¿qué hay terrenal en mí? No, yo soy la cuarta parte de la Trinidad. Ah, pastor. No le creo. No le creo. Ay, a ver, ¿qué hay en mí, pastor? Se lo voy a describir. Y si usted fuera sincero, lo aceptaría, aunque fuera ahí en su corazón. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. La prueba sería que aquí nadie le gustaría y nadie aceptaría que yo pusiera en esa pantalla todo lo que en esta semana estuvo en su mente y en su corazón. Sí, es cierto. Tremendo. Pastor, no haga eso, pastor. Pues no lo puedo hacer porque no sé. Y gracias a Dios que usted tampoco sabe los míos. Qué bueno que usted no sabe los míos, porque todos batallamos con esas cosas. Sí, Y entonces, qué malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No está diciendo que la ira de Dios viene sobre los que batallan con estas cosas. No, viene sobre los que aman estas cosas, sobre los que se deleitan con estas cosas, sobre los que viven practicando estas cosas. El cristiano no ama esto, el cristiano no practica esto, el cristiano no desea esto, pero el cristiano todavía batalla con esto. Todavía hay una lucha en su corazón, hay una lucha en su mente. Si pudiéramos deshacernos de ello, lo haríamos. Aunque me costara un brazo, lo haría. Pero no lo puedo hacer. Es un proceso. Y entonces dice, en las cuales, ¿no? De verso 7 aclara, en las cuales vosotros también anduvisteis. Ahí está, ¿sí nota? En estas cosas yo anduve, pero ya no ando. Ahora lucho contra ellas. Antes yo las perseguía, ahora ellas me persiguen a mí. Antes yo las anhelaba y pagaba un alto precio por ellas, ahora huyo de ellas. Esa es la gran diferencia. Versículo dice: anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Verso 8: pero ahora dejad también. Note lo que le pasa a este. No, está implicando el pasaje, o está colocando implícito en el pasaje que ya esas cosas las dejamos. Hermanos, si usted es cristiano, deje la fornicación. Cásese. Sí es. Deje el adulterio. No, pastor, Dios no me hizo para ser un hombre de una sola mujer. Dios no hizo perros, Claro que sí, Dios a un hombre lo hizo para una mujer. Y no hay mayor deleite y placer que vivir para una mujer. Y no hay más demostración de hombría que vivir para uno. Así es. A mí me enseñaron, pastor, que entre más mujeres más hombres soy hombre, pues un perro.
Perro tiene muchas. Y no es hombre, ¿o sí? Es un perro. Usted y yo no nacimos para ser perros. Dios nos creó para ser hombres. Así es. Nos creó a una mujer, la creó para un hombre. Y a un hombre lo creó para una mujer. Para hacerse fiel mutuamente, respetarse hasta el último día de su vida. Pero para eso tiene que haber un papelito, papá. Tiene que haber un pacto firmado. Tiene que haber una responsabilidad. Amén. Yo puedo llegar mañana a mi casa y decir, no, ya no quiero esta, me gustó más la vecina, váyase vieja de aquí que me va a traer a mi vecina. Así lo hacen hoy en día, ¿sí o no? Lo hacen así. ¿Por qué? Porque no hay un matrimonio. No hay un pacto de por medio. Bueno, otra vez, ya hay que dejar eso, hermano. Hay que abandonarlo. Si usted era un borracho antes de creer en Cristo, ese era un borracho, que no hay nada en eso. ¿Qué anda detrás de una botella usted? Dando mal testimonio. Y si usted es de los que dice, no, pastor, a mí mi pastor me enseñó que yo sí me puedo tomar una o dos o tres, pero no emborracharme. Bueno, ahorita mismo, yo iba a decir, pero así no, de su propio dinero, usted va a ir a comprar allí 3 y se va a parar en la esquina allí a tomarse 3, y cuando pasen todos los hermanos para sus casas, les va a mostrarles así la botella, a ver si es capaz, a ver si no le da pena. No, si usted hace eso, se va para donde nadie lo vea. ¿Por qué? Está mal. Así es. Recuerden que estaba aquí al frente uno que era un borracho, uno que era un drogadicto, uno que era un muñero. Sí, hermano. Yo andaba por ahí, ustedes, gracias, no me conocieron, ni fotos tengo de eso. Uy, qué bendición. No tengo fotos de eso. Pero yo andaba por ahí, ¿no? Con el pelo pintado, con aretes, con ropas de todas. Trapos, más bien. Tenía pelo. Yo creo que por eso es que se me cayó. Esa es la consecuencia de mi pecado. Esa es la marca de mi pecado. Pero dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, ¿no? O sea, ya yo no soy un fornicario, ya desde que conocí al Señor, hombre, yo me casé con mi esposa y ninguna otra mujer tocaba. No, ya no soy un borracho, desde el día que me convertí, ni una gota de alcohol ha tocado mi boca, ni un cigarro de nuevo. Pero todavía batalló con la ira. Todavía batalló con el enojo. Todavía batalló con la malicia. Como contaba esta mañana, cuando alguno me sobrepasa y está mi esposa, ya sabe que se activa en mí el instinto. Hay malicia en mí. Batallo todavía con envidia. Batallo todavía con todas estas cosas, hermano. Todavía hay batalla en mí, en palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es que si bien ya somos salvos, ya hemos sido transformados por el Señor en el momento de la salvación, definitivamente ya no somos los mismos, hermanos. ¿Cuántos pueden decir ya no son los mismos? Amén. Y si no, pues crean en el Señor. Amén, así es. Traigan al Señor su vida. Ya no somos los mismos que antes, ya no hacemos las mismas cosas, pero definitivamente tendremos que luchar con otras. Mire, en la vida del cristiano ya no reina el pecado, pero aún hay residuos de pecado. Algunos han querido ilustrar esta verdad de la siguiente manera. Normalmente cuando alguien conquistaba una tierra, y todavía sucede, cuando alguien conquista un territorio en guerra, en pelea, entonces va y conquista ese territorio. Normalmente lo que hace es, la mayoría de veces tiene que eliminar al que gobierna, ¿sí o no? O lo lleva para la cárcel o le quita la vida. Porque a rey, ¿cómo dice el dicho? No. Rey muerto, rey puesto. ¿Sí o no? Y entonces esa persona viene y toma el poder de ese lugar e impone su ley ahora. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la escuela dominical? La ley del espíritu y la ley de la carne. Entonces ahora, pero siempre quedan rebeldes. O sea, siempre quedan grupos pequeños de personas que no se rinden. Dicen, no, si este ganó la guerra, pero le va a costar. Aquí vamos a estar nosotros y se empiezan a armar
y empiezan a armar guerrillas, empiezan a armar grupos y empiezan a lanzar ataques contra el nuevo rey, empiezan a sabotear las cosas que ese rey quiere hacer y a matar a algunos de sus soldados y a ponerle trampas, a hacerle cosas. Hermanos, es exactamente lo que sucede en nuestra vida cristiana. Cuando usted y yo fuimos salvos, Dios puso un nuevo rey sobre nuestra vida. Así es, amén. El Señor Jesús. Amén. Y ahora Él reina sobre nuestra vida. Pero en nuestro ser, en nuestra experiencia humana, dentro de nuestro ser, todavía hay un montón de enemigos que no se rinden tan fácil, que van a intentar luchar, que no se van a dejar gobernar tan fácil, que no se van a dejar subyugar y que van a estar constantemente atacando nuestra vida para hacernos caer y fracasar. Cierto, así es. Eso es lo que sucede con el pecado en nuestra vida. Hay todavía cosas y residuos de nuestra vida, hermano, y la muestra, hermanos, la evidencia de que ahora somos salvos es que estamos luchando con estas cosas, con estos residuos, que no simplemente los estamos siguiendo. Miren Romanos capítulo 7, quizás el capítulo más descriptivo de la verdad que yo quiero en esta mañana transmitirles a ustedes. Pablo aquí, de hecho, es tan tremenda esta verdad que ha causado controversia a través de los años en los estudiosos, en los teólogos. Porque algunos han dicho que aquí Pablo no podía estar hablando de su experiencia ya siendo salvo. Otros han dicho que Pablo aquí no está hablando de Pablo, sino de otro. Otros han dicho que aquí Pablo está hablando del Pablo del pasado y así que no se han podido poner de acuerdo. Hermanos, la verdad es muy sencilla, otra vez la falta de entendimiento. Si entendemos lo que estoy diciendo, podremos entender que, claro, Pablo está hablando de sí mismo en este texto. Aunque ya salvo, Pablo se da cuenta que todavía tenía una lucha con el pecado. Así es. Y entonces en Romanos capítulo 7, note conmigo el verso 18, note lo que dice la escritura, verso 18, para no leer todo ese capítulo, pero es increíble ese capítulo, sobre todo los últimos versos. Dice, y yo sé que en mí. Ahora, aclara Pablo, esto es mi carne. Pablo en este texto diferencia entre el nuevo hombre y el antiguo hombre. Al nuevo hombre, él sabe que el nuevo hombre hay una cosa que le encanta. A la nueva criatura que fue puesta en nosotros le encanta la obediencia, le encanta la santidad, le encanta el servir a Dios, le encanta glorificarle a Él. Pero aparte de esa nueva naturaleza que tenemos un antiguo. Aquí Pablo la llama la carne. Y no está hablando de esta carne, no está hablando de esta piel y de esta carne, no. Está hablando de nuestra antigua naturaleza caída, pecaminosa y perversa. Y entonces él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque, note, ahí está, el querer el bien está en mí, es mi nueva naturaleza. Pero no en hacerlo. O sea, no entiendo qué está pasando en mí. Todo cristiano recién convertido empieza a tener esa experiencia. Aquellos que entregaron su vida al Señor, por ejemplo, y van a empezar a tener esa experiencia esta misma semana. Esa lucha. ¡Oh, cómo así, pastor! Hermano, es una buena noticia. Amén. Porque eso significa que ahora usted es hijo de Dios. Que ahora usted es salvo. Así es. Pero yo no quiero tener esa lucha, es que en esa lucha usted siempre ha estado. El problema es que usted antes era esclavo de ese amo. Ahora estamos hablando del diablo y el pecado. Ahora usted ya no va a ser más esclavo. Ahora usted va a ser un contrincante de él. Ya no es usted. Pero yo prefiero ser contrincante que esclavo. Yo prefiero pelear antes de ser subyugado. Yo prefiero luchar antes de ser gobernado por el diablo y por el pecado. Y eso se trata la vida cristiana. Así es. Amén. De la lucha. Ah, no, pastor, yo pensé que iba a venir a la iglesia. Todo iba a ser paz. Va a ser paz para con Dios. Pero en el mundo tendré esa aflicción. Así es. Y muchos enemigos, empezando por el diablo y el peor. Yo mi carne. Y entonces dice Pablo, dice el apóstol Pablo ahí, dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ahora mira el verso 22, porque esa es la lucha que experimenta todo verdadero cristiano. Mira el verso 22, dice, por eso es que la gente no se ponía de acuerdo. Los teólogos dicen, no, aquí Pablo, ¿cómo Pablo estaba? ¿Cómo Pablo, el apóstol Pablo, salvo por gracia, va a estar diciendo que el mal mora en él? Y no entienden. Dice, no, ahí no puede estar hablando de Pablo, está hablando de otro.
Y otros dicen, no, sí es Pablo, pero está hablando de Pablo cuando no era salvo. No, Pablo está hablando aquí de él mismo y está hablando de él mismo ya salvo, ya justificado. Pero como alguien que entendía que aunque había sido justificado, ahora tenía que ser santificado. Y entonces dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Eso? Versículo 22, verso 22. Porque según el hombre interior, ahora aquí Pablo le cambia el título, pero aquí está hablando del nuevo hombre, de la nueva criatura. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley. Recuerda que lo expliqué otra vez en la escuela dominical, la palabra ley, otra ley, veo otro poder. Yo veo que ahora hay un poder ahora en mí. Es un poder que me impulsa hacia lo bueno, que me impulsa hacia la santidad, que me impulsa hacia lo correcto, que me impulsa a abandonar el pecado. Y me deleito en ello, me alegro que esté ese poder en mí. Pero veo otro poder, veo otra influencia en mí. Hallo que en mí hay otra cosa, hay otro poder, hay algo más que me quiere arrastrar hacia la dirección contraria, hacia lo incorrecto. Dice ahí, hermanos, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos ilustran este pasaje de la siguiente manera. Algunos dicen que cuando Pablo escribió ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, hacía alusión a una antigua costumbre por los romanos o por otras civilizaciones, que cuando tomaban en la misma escena, en el mismo acto del asesinato a alguien, tomaban a ese muerto y se lo colgaban encima a sus espaldas. Y la condena era que ese hombre tenía que cargar ese muerto hasta que él mismo muriera. Entonces Pablo dice, yo ando cargando un muerto. No quiero tener, huele apestoso este muerto. Está lleno de gusanos este muerto. Pero tengo que cargarlo. Pero la esperanza del cristiano, hermanos, es que un día seremos librados de ese muerto. ¿Qué es lo que es la glorificación futura del cristiano? Eso es otro tema. Me está haciendo entender, hermanos. Entonces, la primera razón por la cual la santificación es algo progresivo es porque a causa de nuestros pecados pasados estamos habituados, estamos acostumbrados a ciertos pecados, lo cual no es excusa para que usted siga haciéndolo. Aquí no dice, no, sí, el pastor me enseñó que yo todavía voy a pecar, entonces que peco. ¿Qué más da? Tengo que cargar a este muertito. No, eso no es lo que estoy enseñando. Lo que estoy enseñando es que entre tanto tenemos que cargar ese muertito. Dios nos va dando cada día más y más victorias sobre ese muerto. Que se trata la vida cristiana de que cada vez sea más Él y menos yo. Así es. Que cada vez ese muerto esté más muerto. Y la nueva criatura que Dios ha puesto en mí esté más viva cada día. Que cada día yo sea más como Cristo y menos como ese muerto. Que cada vez ese muerto tenga menos influencia y poder sobre mi vida. Y cada vez Dios sea el que tenga más influencia y poder sobre mi vida. Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, un día dijo, porque es necesario que Él crezca. Yo me encuentro. ¿Y sabe qué estaba diciendo? Ya es tiempo de desaparecer. Ya llegó el Señor. Yo simplemente preparé el camino para Él. Yo alisté el camino. Ya ahora ya está Él. Ya no. Ahora Él, pongan sus ojos en Él. Síganlo a Él. ¿Y hay una buena ilustración? Cada día menos de mí y más de Él. Menos de mí y más de Él. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la santificación progresiva. Pero hay un segundo, lo voy a desarrollar rápidamente. Hay una segunda razón, me quedan 5 minutos y es lo que voy a tomar. Hay una segunda razón.
Y esta es mucho más sencilla, por eso me va a tomar mucho menos tiempo. Y aunque es mucho más sencilla, le aseguro que es más complicada. Y la razón segunda por la cual la santificación progresiva es así, es un proceso y un acto inmediato, es por la sencilla razón que a Dios le ha placido hacerlo así. Pues yo quiero recordarles, hermanos, que la salvación es un plan de Dios. Y la santificación hace parte del plan de Dios. Él la diseñó. Y funciona como Dios la diseñó. No como usted y yo querramos. No, Señor, yo quiero que me salves, pero que sea así, así, así. Por eso hay gente que dice, yo sigo a Dios. Así exactamente. Tremendo. A mi manera. No, yo no soy de Dios. A mí, yo sí creo en Dios. Pero ya sabe, ¿verdad? No, el plan de la salvación es un plan que Dios diseñó y Dios lo ejecuta tal cual como Él lo diseñó. Y somos partícipes de ese plan de la forma en la que Él lo diseñó. Y Él diseñó la salvación así. Él diseñó que todo aquel que crea en Él es justificado para siempre de sus pecados. Pero que inmediatamente cuando es justificado empieza en un proceso de santificación. Mediante el cual Dios progresivamente, paso por paso, va eliminando esos residuos de pecado que todavía hay en nosotros, nos va cambiando, nos va transformando, nos va haciendo a la imagen de Cristo. Pero una cosa sí podemos saber, hermanos, y es que esa lucha que sostenemos contra el pecado, Dios la usa aún a nuestro favor. Yo sé otra vez, pastor, yo me quiero deshacer de ella. Esa es la cuestión, por eso tiene que ser a la manera de Dios. Porque escúcheme, porque Dios sabe lo que usted y yo no sabemos. Sí, así es. Y a veces usted y yo queremos que las cosas sean de cierta manera, y esta verdad la podemos aplicar a cualquier otra situación. Yo quisiera que fuera así, pero usted quisiera, pero usted ¿qué sabe si esa es la manera correcta? A mí me gustaría que las cosas fueran así, pero es que hay una cosa, es que Dios es Dios y usted y yo no. La Biblia dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. La Biblia dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que los nuestros y sus caminos que los nuestros. Usted y yo somos finitos, Él es infinito. Usted y yo somos limitados, Él es ilimitado. Él sabe todo. Él sabe el pasado, el presente y el porvenir. Amén. Usted y yo no sabemos ni el presente, porque usted y yo sabemos algo del presente. Recordamos un poquito del pasado y no sabemos nada del futuro. Y entonces hay cosas como esta, las cuales Dios usa, pero que usted y yo no entendemos. Por ejemplo, dos cosas rápidamente para que Él usa la santificación progresiva. Por ejemplo, Él la usa para mantenernos dependientes de Él. Así es. Explíqueme, pastor, se lo voy a explicar. Mira, hermanos, una de las cosas que más mantiene a un cristiano apegado de Dios, congregándose fielmente, buscando a Dios en oración, leyendo su palabra, ayunando cuando sea necesario y es necesario, es precisamente el saber que todavía en nosotros hay pecado. Sí. Así es. Si fuéramos perfectos, hombre, si siendo así bien como somos, nos alejamos de Dios. Y pensamos tontamente que no le necesitamos. Hombre, ya fue suficiente, fui a la iglesia hoy. El año entrante vuelvo. Leí un versículo de la Biblia, eso es suficiente para todo el mes. Me indigesté. Imagínense si fuéramos perfectos, hermano. ¿Ya para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a la iglesia? Ya soy perfecto. Pero el ser imperfectos y el saber que tenemos una lucha con el pecado y saber que todavía tenemos que cuidarnos y tenemos que no andar descuidados porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, es lo que nos mantiene cerca de Dios, es lo que nos mantiene humildes, porque seríamos bien arrogantes. De hecho, me acabé de adelantar y esa es la segunda razón. Vamos de una vez para mantenerme humilde. ¿Sabe, hermanos, que Dios usa? Escuchen, aclaro, Dios no tienta a nadie. Dios jamás es la fuente de la tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie porque Él mismo no es tentado de nadie ni tienta a nadie jamás. No obstante, aunque Dios no tienta, Dios
usa la tentación en ocasiones. Y la usa para humillarnos y recordar. A veces, cuando alguno por ahí está bien salsita, ¿qué se cree ese pastor hablándome así? Ya no vuelvo a esa iglesia. Yo oro por esa persona, porque yo tengo frente a mí a alguien que muy pronto estará cayendo en un pecado. Tremendo. Que traerá vergüenza a su vida. Lo que estoy queriendo decir, hermano, es que usted y yo debemos aprender a ser humildes delante de Dios, a mantenernos humillados en su presencia, a recordar constantemente que somos polvo y tierra, a recordar que aunque lleve 20 años siéndole fiel a mi esposa, en un segundo eso puede cambiar. En un segundo, si me descuido. Que puedo ser un pastor hace décadas fiel a Dios, predicando la Biblia, y en un segundo eso puede cambiar. Porque en mí todavía mora un monstruo que si le suelto la cuerda se desbocará y me llevará tan lejos de la presencia de Dios que quizás jamás pueda regresar. Y eso me lleva a la pregunta: Señor, no quiero. Señor, no permitas que eso pase. Señor, no me quiero desviar. Señor, no le quiero fallar a mi esposa, no le quiero fallar a mis hijos, no le quiero fallar a la gente. Manténme, Señor, en santidad, manténme en santidad, Señor. Yo reconozco que hay en mi vida pensamientos horribles. Yo reconozco, Señor, que si yo hiciera lo que estoy pensando, sería un desastre. Ayúdame, Señor. Trata conmigo, Señor, si necesitas reprenderme, hazlo, Señor. Toma tu vara, Señor, si es necesario, en tu mano. Soy tu oveja, Señor, no permitas que me descarríe. Y así debe ser la vida del cristiano. Constante. Y entonces Dios utiliza para mantenernos dependientes de Él y para mantenernos humildes en Él. Y todos estamos en ese proceso. Padre, Señor Dios del cielo, gracias, Señor, por esta mañana una vez más, hablar de nuestra vida. Cuánto te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu dulce voz una vez más y usar tu preciosa palabra, Señor, y tu Espíritu Santo para hablarnos, Señor. Gracias por proveer a la necesidad espiritual que tenemos. Ahora yo te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos, Señor, a tomar decisiones en esta mañana, Señor. Algunos necesitan tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo, ser salvos por primera vez y única en su vida. Algunos quizás piensan que no lo necesitan, pero yo te pido que abra su entendimiento. Abre el entendimiento de ellos, Señor. Por un instante hazlo, por tu gracia hazlo, por tu misericordia hazlo. Abre el entendimiento de aquellos que en esta mañana no son salvos y creen que lo son, porque están yendo a la iglesia o viniendo a esto. Señor, ayúdales a entender su necesidad de Cristo, de nacer de nuevo, de empezar una nueva vida. Pero aquellos que han sido salvos y están batallando con pecado, están dándole rienda suelta al viejo hombre, abre su entendimiento, que ellos puedan entender el peligro de ese camino, que puedan entender lo tonto de ese camino, el engaño de ese camino. Que vengan hoy a ti, Señor, al recordar que somos polvo y tierra, al recordar que todavía somos vulnerables y que hay una multitud de enemigos que todavía pueden causarnos daño. Ayúdanos en esta mañana a humillarnos en tu presencia, Señor, a reconocer cuánto te necesitamos, cuánto de ti dependemos y cuánto
Necesitamos de tu poder, de tu gracia. La llenura de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Ayúdanos en este proceso de santificación, Señor. Danos gracia para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo.